Hola, hola, bienvenidos a Guardianes de la Memoria, el espacio donde la historia de Santander cobra vida. Hoy hablaremos de uno de los momentos más trascendentales en la historia de Colombia, el proceso de independencia que se gestó en El Socorro. Somos guardianes de la memoria, llevamos la historia a cada rincón. A menudo escuchamos sobre el grito de independencia del 20 de julio de 1810, pero lo que muchos desconocen es que la semilla de la libertad germinó antes, en las tierras santanderianas. El Socorro fue un epicentro de rebelión y resistencia, donde la necesidad de emanciparse de España surgió con fuerza años antes de la proclamación oficial. Para guiarnos en este recorrido, nos acompaña el historiador Emilio Arenas, quien nos hablará sobre el papel del Socorro en el inicio de la lucha de la independencia, la movilización de sus habitantes y la conformación del ejército patriota. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @museogua y visitar nuestra página web www.museogua.com para conocer más sobre nuestro patrimonio cultural e histórico. Para entender un poco más sobre la independencia de Colombia, debemos remontarnos a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX, cuando la opresión colonial empezaba a ser insoportable para los habitantes del nuevo Reino de Granada. En el corazón de Santander, El Socorro se convirtió en un foco de descontento contra los abusos del poder español. Estalla en El Socorro, pero estalla en una forma sangrienta, como serían en adelante todos los conflictos de Colombia, y casi todos arrancaron en Santander. Aquí había antes, en El Socorro, pues hoy lo sabemos, la historia comunera, era la generación anterior, eran 20, 21 años atrás, ¿sí? Pero esta arranca por motivos muy precisos. Es decir, la gente no hay que incitarla, eso es lo distinto de acá. La gente es el participante activo e incluso sobrepasa a los dirigentes. Y esa toma del Socorro, ese alzamiento del Socorro es no solo sangriento, no solo con choques armados, sino con una cuestión muy de avanzada. La resistencia no tardó en manifestarse. Las injusticias del régimen colonial encendieron la chispa de la rebelión, y fue en esas tierras donde se gestó uno de los primeros movimientos revolucionarios de la historia de Colombia. Antes del 20 de julio de 1810, El Socorro ya se había alzado contra los abusos de la corona española. En 1781 se produjo un movimiento que cambiaría el rumbo de la historia, la Revolución de los Comuneros. Y saber que después de la rebelión de los comuneros, el gobierno de Santa Fe puso especial ojo en El Socorro para dominarlo. Desde el punto de vista militar, religioso, ideológico, y encomendó una misión a unos capuchinos traídos de España. Padre Finestrap era quien la manejaba, para hacer un trabajo religioso, pero con miras políticas muy claras, al Socorro, para asegurarse, mediante la prédica, de que la gente no volvería a rebelarse contra el rey, porque rebelarse contra el rey era rebelarse contra Dios. Así que ese ambiente de vigilancia y de constante organización de la gente, sino de la masa que de pronto actuó en una forma espontánea, sí de alguna dirección política, influida seguramente por la masonería, que traía ideas nuevas y que daba a la gente la oportunidad de rebelarse sin perder el alma. Aunque la revolución fue sofocada, dejó sembrada la semilla del descontento, y en 1810, cuando la independencia se convirtió en una realidad, El Socorro volvió a ser protagonista del grito de la libertad.
Cuando en Santa Fe de Bogotá se dio el grito de independencia el 20 de julio de 1810, la noticia no tardó en llegar al Socorro. Pero lo que muchos no saben es que la independencia de Colombia no se consolidó en Bogotá, sino en el interior del país, donde las regiones comenzaron a levantarse en armas. El movimiento de Bogotá es un eco de lo del Socorro posiblemente, pero también son la gente del Socorro los firmantes iniciales, los que prácticamente obligan a la gente cuando el movimiento pasa y ya como que no va a pasar de ese famoso florero de Llorente que da todas las luces de ser una provocación armada para incitar a la gente. Es el cura, que es un socorrano, el que echa arrebato las campanas y esa era señal de incendio, de invasión. La gente se reúne y la hacen como una encerrona y finalmente se deciden a firmar la independencia. Pero lo que he hablado hasta ahora, eso no lo cuentan. Lo que cuentan es el florero de Llorente. La población se organizó, los campesinos se convirtieron en soldados y las calles del Socorro fueron testigos del nacimiento de un verdadero movimiento revolucionario. El proceso independista no solo fue impulsado por militares y líderes políticos. En el Socorro, la educación y la fe también jugaron un papel clave en la propagación del sentimiento libertario. Los estudiantes del Socorro y el cura, incluso de la catedral de apellido Plata, que eran socorranos, son los incitadores de la rebelión porque al parecer, por todas las noticias que tenemos, la gente de Santa Fe era tibia y no quería decidirse a una declaración de independencia. Y por eso que el tribuno del pueblo, que era de Charalá, ahí en la provincia del Socorro, es el que dice la famosa frase cuando ve la tibieza de la gente: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, antes de una semana seréis tratados como rebeldes. Pero no solo los jóvenes fueron actores clave. La Iglesia, a través de alguno de sus líderes más progresistas, también se convirtió en un aliado de la independencia. Desde los púlpitos se predicaban mensajes que llamaban a la justicia y a la igualdad, motivando a la población a unirse a la causa libertaria. El Socorro no solo fue un centro de pensamiento y resistencia, sino también el lugar donde se organizaban las primeras tropas independistas. Considerando esa oportunidad que le brindaba la nueva filosofía como una tabla de salvación, puesto que la juventud, la gente estaba dispuesta a dar la vida, pero el alma era otra cosa. Y eso proporciona una salida y desde luego la preparación de una juventud, dada la riqueza económica que se daba entonces en el Socorro por el cultivo de caña de azúcar, producción de miel, de azúcar, tejidos, tabaco, en fin, provisiones que se vendían en los climas fríos en la capital. Les había dado la oportunidad de mandar sus hijos a estudiar a los colegios de Bogotá y allí se preparaban. Y fue allí donde tuvieron contacto con la masonería. Los valientes soldados del Socorro fueron parte esencial de los ejércitos que lucharon en batallas clave para la independencia de Colombia. Es así como el Socorro no solo fue testigo de la independencia, sino que fue protagonista. Desde la revolución de los comuneros hasta la formación de los primeros ejércitos patriotas, esta región dejó una huella imborrable en la historia de Colombia. Hoy, su legado sigue vivo en sus calles, en sus monumentos y en la memoria de los santanderianos. ¿Cuántos conocemos realmente sobre el papel del Socorro en la independencia? Comparte tus pensamientos y reflexiones en nuestras redes sociales @MuseoGua y ayúdanos a rescatar esta memoria olvidada. Y por supuesto, visita nuestra página web www.museogua.com para conocer más relatos sobre el papel de Santander en la independencia de Colombia. Y recuerda, la memoria no solo se guarda, se vive y se comparte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Guardianes de la Memoria. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Somos guardianes de la memoria, llevamos la historia a cada rincón.
vamos a cuidar.